A continuación se presenta el trabajo de grado titulado La derivada, un análisis desde el estudio de la recta tangente basados en la teoría del aprendizaje significativo, presentado por el matemático José Carlos Ramírez Gómez y el licenciado Juan Carlos Silva Jiménez, asesor Benjamín Buritica, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Maestría en Enseñanza de Matemáticas, año 2016. Introducción. En esta propuesta se presenta una estrategia de enseñanza de la derivada para estudiantes de grado duodécimo del Colegio Británico de Cartagena, enmarcada en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, diseñando una guía de estudio que oriente a los estudiantes en el afianzamiento del concepto de derivada, partiendo del análisis de las rectas tangentes a una curva y con la ayuda del software GeoGebra. Aspectos preliminares. Diferentes investigaciones están relacionadas con el tema principal de la presente propuesta. Estas se resaltan dado que incorporan elementos importantes como el estudio de la concepción sobre la recta tangente y la necesidad de enseñar la derivada desde otros contextos, más específicamente desde el punto de vista geométrico. Del mismo modo, la aplicación de la teoría de David Ausubel ha mostrado buenos resultados, de modo que es importante partir de la estructura cognitiva del estudiante para maximizar el aprendizaje, y el uso del software GeoGebra posibilita un ambiente dinámico en el aula. A continuación se van a presentar las diferentes investigaciones que soportan nuestro trabajo. Páez, en su trabajo Reconstrucción del concepto de límite, estudio de un caso, estudio realizado con estudiantes de posgrado, pretendía analizar los problemas que plantea el concepto de límite, además las dificultades que este concepto puede ocasionar debido a que fácilmente se puede aprender de memoria la parte algorítmica, pero algunos estudiantes tenían concepciones poco claras como la aproximación, sustitución y de vecindad. Sánchez, García y Linares, en su trabajo La comprensión de la derivada como objeto de investigación en la didáctica de las matemáticas, manifiestan que algunos estudiantes pueden resolver los ejercicios que se les proponen utilizando las reglas de derivación, pero presentan dificultades cuando manejan el significado de la derivada como cociente incremental o como pendiente de la recta tangente, con lo que concluyen que no han construido el significado adecuado a la derivada. Canul, Dolores y Martínez, en su trabajo de la concepción global a la concepción local, el caso de la recta tangente en el marco de la convención matemática, centran su atención en el concepto de recta tangente desde el punto de vista geométrico, muestran que se hace necesario realizar más estudios referente al concepto de derivada y su concepción, debido a que el proceso de enseñanza de las matemáticas y más aún la concepción de derivada ha sido permeada por los procedimientos algebraicos, a tal punto de dejar a un lado la interpretación geométrica de la recta tangente y sus aplicaciones en otros campos, tales como el de la física. Ariza y Linares, en su trabajo sobre la aplicación y uso del concepto de derivada en el estudio de conceptos económicos en estudiantes de bachillerato y universidad, sustentan la dificultad que tenían los alumnos de manejar los significados de la idea derivada en el registro gráfico, cuando se usa para explicar decisiones relativas al concepto de economía que la derivada ayuda a modelar. Mateus, en su trabajo Epistemología de la derivada como fundamento del cálculo diferencial, manifiesta que la enseñanza de la derivada suele caracterizarse por prestar más importancia solo al desarrollo algorítmico y al manejo procedimental y mecánico de los aspectos simbólicos de los objetos matemáticos que involucra, y no se logra otorgar significado a las ideas básicas de cálculo, impidiendo la transferencia a otros contextos. Dolores, en su trabajo Una propuesta didáctica para la enseñanza de la derivada,
Motivada en querer saber por qué los estudiantes no logran concebir los conceptos matemáticos, en especial de la derivada, diseña una propuesta enfocada a la comprensión del concepto de derivada como variación. Cobo, en su trabajo Una propuesta para el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela San José de la Salle de la ciudad de Guayaquil, resalta la importancia de influir en la estructura cognitiva de los estudiantes para construir nuevos conceptos, mejorar la retención y que sea significativo el aprendizaje. Además requiere que los docentes den significatividad a los contenidos de enseñanza-aprendizaje. Bustos, en su propuesta didáctica la enseñanza del concepto de límite en el grado 11, haciendo uso del GeoGebra. Evidencia que el uso del GeoGebra dinamiza el aula de clase haciendo al estudiante más participativo, captando más atención y mejorando el rendimiento académico, permitiendo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Planteamiento del problema. En la educación básica secundaria, las matemáticas se consideran una de las asignaturas que más dificultad presenta en el rendimiento académico de los estudiantes. Por lo tanto, el reto que se genera para los docentes es determinar la mejor estrategia que permite al estudiante convertirse en generador o constructor de su propio conocimiento. De aquí que se considere modificar la forma de abordar la derivada como ente abstracto y pasar a la presentación gráfica de esta, desde su significado recurriendo a conceptos de recta tangente y sucesiones basados en la teoría de David Ausberg. Por lo tanto, se plantea dar solución a la siguiente situación. Las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de derivada para que los estudiantes logren adquirir un aprendizaje significativo de esta y puedan entender y visualizar diferentes situaciones de aplicación. Justificación. Debido a las dificultades que se presentan en la enseñanza de cálculo infinitesimal, en especial en la derivada en el último grado de escolaridad, se hace necesario replantear la enseñanza de estas temáticas, enmarcando nuestra propuesta en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausberg y usando el software GeoGebra para así posibilitar a los estudiantes todas las habilidades y competencias necesarias en el área y que ellos puedan buscar la aplicabilidad de las matemáticas en su entorno. Objetivos. Objetivo general. Elaborar una propuesta didáctica para mejorar la comprensión del concepto de derivada desde el punto de vista geométrico, basados en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausberg y con la ayuda del software GeoGebra. Objetivos específicos. Identificar los conceptos previos de recta tangente y sucesiones mediante una prueba diagnóstica. Diseñar una serie de actividades que le permitan al estudiante comprender el concepto de derivada desde el punto de vista geométrico. Diseñar actividades en el software GeoGebra con el fin de que los estudiantes identifiquen de manera más clara las rectas tangentes a una curva. Construir situaciones problemas en las cuales los estudiantes apliquen los conceptos aprendidos. Marco referencial. Aspectos históricos. Los orígenes del cálculo estuvieron motivados por el deseo de resolver diversos problemas vinculados al movimiento de los cuerpos, así como problemas de tipo geométrico de importancia en óptica y problemas de cálculo de valores máximos y mínimos de una función dada. Diferentes estudios realizados por Newton, Fermat, Leibniz dieron origen al cálculo diferencial, desarrollándose así teorías que empezaron a dar soluciones a diferentes problemáticas de la época. Marco conceptual. Se referencian los temas de recta tangente y sucesión, con los cuales se pretende que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo de la derivada.
Marco teórico. La presente propuesta está enmarcada en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, la cual sustenta que el aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Por lo tanto, para que el aprendizaje sea significativo, esa teoría sustenta que el conocimiento se debe relacionar de forma no arbitraria y que tenga significado lógico para el estudiante. Además, deben existir unas condiciones en el aula para que él se dé y que los docentes presenten temáticas del interés de los estudiantes, de tal manera que ellos vean la aplicabilidad de lo que están aprendiendo. La característica principal de esa teoría es que se caracteriza porque no se trata de entender una simple unión de contenidos, sino que en el proceso los nuevos contenidos tenidos van adquiriendo significado para el sujeto, produciéndose una transformación de las ideas en su estructura cognitiva. Marco legal. Desde la Constitución Nacional se establece el derecho de la educación como una función social, lo que implica que el estudiante puede transformar el contexto que lo rodea con los conocimientos aprendidos. A partir de allí, el Ministerio de Educación Nacional, queriendo dar respuesta a lo estipulado en la Constitución, ha buscado transformar la educación de tal manera que los contenidos aprendidos respondan a las necesidades de la sociedad. Por otro lado, la Ley General de Educación establece los objetivos básicos de enseñanza de todas las asignaturas. Como respuesta a estos surgen los lineamientos curriculares y los estándares básicos o derechos básicos de aprendizaje, de tal manera que se garantice un aprendizaje mínimo en cada grado de escolaridad. Marco metodológico. Esta propuesta está enmarcada bajo el enfoque de investigación-acción participativa, IAP, donde mediante la investigación de campo buscamos aplicar los tres niveles de análisis: exploratorio, descriptivo y explicativo. La propuesta tomará lugar en el Colegio Británico de Cartagena con una muestra de 7 estudiantes escogidos al azar de una población de 24 estudiantes de grado duodécimo. La propuesta se desarrollará en 4 fases. La primera fase es la fase diagnóstico, en la cual se realizará una prueba diagnóstica de tal manera que se pueda evidenciar las fortalezas y debilidades de los estudiantes con respecto al tema de estudio de la presente propuesta. Fase 2. Luego se hace una intervención por parte del docente de tal manera que se puedan superar dificultades presentadas al inicio y se aplicarán 3 actividades. Fase 3. Para culminar el proceso, se presenta una prueba en donde se va a evaluar el proceso para ver y garantizar que haya un aprendizaje significativo. Fase 4. En esta fase se analizarán los resultados de todo el proceso. Lista de referencias. Muchas gracias.